oposición decía que Menem estamos en el aire, ¿no? Que la oposición decía que Menem estaba en la lista y en realidad Menem no estaba en la lista. Y al gobierno le costaba aclarar que no estaba en la lista, pese a que Menem era candidato por un sector vinculado al kirchnerismo. Sí, termina siendo la oposición diciendo siempre, bueno, el voto, en este caso de la estatización, Menem encima ya lo dijo públicamente, que iba a votar por la estatización. Yo creo que la oposición busca eso, buscarle contradicciones. ¿Y Menem lo dijo o se lo atribuyó? No, Menem lo dijo. Hoy salió publicado que está mismo encomillado por él diciendo yo voy a votar por la estatización. Yo creo que la oposición busca encontrar esas contradicciones para intentar plantear ante la opinión pública, bueno, este es el que está al lado del kirchnerismo. El tema de la estatización de YPF, yo creo que el gobierno vuelve a repetir una modalidad que aplicó con mucho provecho, especialmente en los años posteriores a Kirchner presidente, sí, que es plantearle a la sociedad y plantear en el Congreso proyectos que históricamente habían sido defendidos por la oposición radical. La estatización de los fondos de pensión era un issue de los radicales porque quienes habían privatizado eran los peronistas. La ley inclusive de medios es una ley que se fraguó en el radicalismo y fíjate que los voceros... Universal por hijo, la asignación era Carrió, pero no era un proyecto histórico del radicalismo. Y el tema YPF es el más clásico. O sea, yo creo que los radicales son mucho más estatistas que el peronismo históricamente lo han sido. Se opusieron... Yo estaba recordando que cuando se plantea la privatización de YPF, que en realidad fue una colocación de acciones en la Bolsa de Nueva York, que hizo Cavallo, se frenó durante varias semanas por un recurso que había planteado el senador Berongaray, que le frenó durante varios semanas la colocación de acciones porque fueron a impugnar... ¿Y pero no habla eso también de esa contradicción que tiene el peronismo? Y la que tiene el radicalismo. Si vos ves la agenda del peronismo desde el año 99, ya Duhalde, en la elección de Duhalde presidente contra De la Rúa, lo que hacía Duhalde era tomar las consignas que había defendido el Frepaso y el radicalismo en los 90, por ejemplo, la denuncia de modelo neoliberal. Eso fue un invento radical, fue Alfonsín, el primer tipo que en la Argentina, año 91 y 92, empezó a hablar contra el modelo neoliberal, contra los neocons, contra el consenso de Washington. ¿Qué partido político no tiene contradicciones? No, yo creo que lo que buscan es legítimo, no es que no. Las contradicciones son, digamos, yo no lo veo como contradicción. Claro. Yo más bien cuando trato de no hacer periodismo basado en contradicciones, porque creo que son obvias, las tienen en la vida, las tienen en la política también. Pero digo, cómo partidos que buscan el favor popular se acercan a la agenda del público y en realidad esa agenda fue muy bien expresada en los años 90 por la Alianza del Frepaso. Claro. Y había un llamado de esos partidos contra la estatización, entre otras cosas, principalmente del petróleo, porque además los radicales son los más encendidos defensores, porque Mosconi, Irigoyen, etcétera. Para ellos es una bandera histórica. Casi no hay radicales privatistas, digamos, en materia de petróleo. Y eso hizo que los radicales tengan que parar la pelota y decir, bueno, plantean la estatización. ¿Nos vamos a posicionar como siempre opositores? No, pero ya les pasó con la ley de medios, les pasó con los fondos de pensión y les pasó en otros temas que el kirchnerismo presentó como propios cuando en realidad eran históricamente de la oposición. Creo que si uno... ¿Y cómo hacen para separarse ahí? Yo creo que no pueden, están condenados. Claro. Están condenados y creo que el gran problema que tiene el radicalismo, y que es un problema de la Argentina, porque eso licua mucho a la oposición y una oposición que no actúa con vigor y con banderas propias, defrauda a la gente y tiende a desaparecer. Salieron terceros en las elecciones. Con un presidente como Alfonsín, candidato a presidente, Ricardo, que decía que no iba a ganar, con lo cual te estaba diciendo no me votés. Y ahora con esto yo creo que la próxima elección, si no hacen algo, pierden por el 70%. Y no van a salir terceros, van a salir cuartos. Es decir, creo que hay un problema grave ahí para el radicalismo, en el que creo que el peronismo ha sido pícaro, no solo porque... Hagamos abstracción si las medidas son buenas o malas, porque la verdad que eso la historia lo juzgará. Hoy pueden parecer buenas, mañana pueden ser malas. Y en 2 años podrá ser la peor decisión que se tome. Exactamente. Si uno saca eso, que es lo que los actores quisieran, que uno solo mire si esta es una medida buena o mala, yo creo que como picardía y como estrategia política es una estrategia atinada del gobierno. Es decir, busco el proyecto que vos defendías, te agarro con el paso cambiado y te lo mando en la cara. Y vos tenés que apoyarme.
Y de hecho están, viste, Sanz tratando de decir, bueno, apoyamos en general, pero no apoyamos en particular, queremos que la CIGEN... Que la AGN esté en la auditoría, que no esté en la auditoría. Mira, en política hay urbanistas y decoradores. Urbanistas son los que hacen las grandes obras y los decoradores son los que le ponen, diríamos, el moño. Y creo que en este caso el radicalismo está reducido a un partido de decoradores. Y creo que habiendo expresado, digamos, habiendo expresado históricamente una agenda que tiene el favor del público, tanto que el kirchnerismo busca esa agenda porque sabe que el público le conforma y le gusta. Pero con la posición que tienen los partidos políticos hoy, con el resultado que tuvo el kirchnerismo, que se traduce ahora en este panorama del Congreso, ¿qué partido opositor no está condenado, entre comillas, por lo menos hasta las próximas elecciones, a ser decorativo? No, yo creo que es el problema que ellos tienen. Fíjate vos que el propio Macri, que pareciera ser el hombre que hoy se alza como el opositor más frontal del gobierno, inclusive ya ha tenido que amortiguar su rechazo para favorecer también la misma agenda, yo la llamo la agenda del frepaso, que es la agenda del 95, que es la que la burguesía argentina ha adherido históricamente, ha tenido que decir que él no revertirá, si es presidente o si es gobierno de su partido. Claro. Ahora a mí me parece que... Pero en ese caso, digo, en el caso de Macri, por ejemplo, él sale rápidamente, es el primer partido político, si se quiere, que sale rápidamente a conferencia de prensa, más mediática que otra cosa, porque digo, en los votos en el Congreso no los tiene, como para hacer un panorama opositor fuerte, y sale a decir estamos en contra. Y de golpe ve que el panorama no es como él pensaba quizás que todos iban a oponer. Entonces tiene que salir sobre sus dichos menos de 24 horas después. A mí me parece que la posición técnicamente, hablando de política técnicamente, la posición de Macri de oponerse estuvo correcta de acuerdo con su interés. Claro. Yo me diferencio, yo no soy de estos tipos, yo estoy en contra. Sí. Después cuando le preguntan, ¿qué haría usted después? Bueno, yo después ya lo respetaré porque lo que él quiere transmitir, evidentemente, es decir, yo no voy a ser como otros políticos que yo critico, que voy a estar, no, y que voy a estar cambiando los sistemas y las normas. Si yo critico el cambio de normas de manera improvisada, yo, si soy presidente en el año 2015, seguramente se va a ver como una improvisación que yo cambie el estatuto general de la... Sí, fue el único que se planteó así como opositor. Ahora, yo creo que hay dos temas, diría, para darle un curso, no distinto, pero para completar el marco. Yo creo que hay dos conflictos. El gobierno no tiene conflictos en la opinión pública en este tema, no los tiene en el Congreso para sacar la ley. Pero creo que se abren dos conflictos que para mí no tienen salida hoy y el gobierno no sé qué va a hacer. ¿Cuál? Uno es la pelea con los gobernadores. Sí. Porque es evidente que los gobernadores, que son los dueños del recurso, según la Constitución, ven de nuevo que la nación se les mete en un negocio que ellos consideran propio. Porque los gobernadores de las familias petroleras tienen en la letra de la Constitución la posesión del recurso. Sí. Ya en el año 2000, cuando YPF Repsol hace un acuerdo de extensión de concesiones con Sovis, el gobierno de Neuquén, les pasó lo mismo. Machinea, ministro de Economía de la Rúa, se les metió y se quedó con 300 millones de dólares de ese negocio. Es decir, la nación, desde la Constitución 94, está desesperada por meterse en el negocio petrolero, que es un negocio de las provincias. Fíjate, Zapag ha sido en los últimos 15 días un tipo que adelantó lo que iba a pasar y eso que está contado en la prensa, que Cristina Kirchner se puso furiosa el jueves pasado cuando recibió a los gobernadores. Fíjate, si uno mira la película de la televisión, no lo saluda, y en la reunión le dijo, vos hablas demasiado, ¿por qué estás contando? Porque ellos creen, y Sovis, que es la única provincia en Neuquén que no tiene el Repsol solo y otra empresa, tiene 10 empresas, tiene Chevron, Exxon, Shell, Petrobras, PDVSA. Dice, yo le tengo que dar una seguridad, explicaba él después, a los inversores en petróleo en mi provincia, que esto es con Repsol y no con el resto, que a ellos no le viene la maroma como a Repsol. Sí, tranquilizarlos un poco. Claro, y fíjate vos que ya está surgiendo la demanda de los gobernadores de provincias no petroleras para tener acciones en la nueva Repsol. Scioli mismo salió a marcar la cancha ya. Claro, mira, hay un dato muy interesante. Bueno, pero también es un arma de negociación. Digo, bueno, nos sentamos en la mesa, vos con qué negociás, yo con qué negocio. Sí, pero ¿y qué haces si vos te fuiste a quedar con un negocio como el del petróleo? Porque necesitas dólares, porque acá también... Y vas a tener que dar algo a cambio, supongo. ¿Y cuánto vas a dar? Y ahí está el tema. Vos fíjate que hay provincias como Buenos Aires, que ha salido a reclamar ahora, que ya en la época de Duhalde,
cuando Duhalde era presidente, en el Congreso se nombró como presidente de la Comisión de Energía al diputado Abasto, de la provincia de Buenos Aires. Era la primera vez que la comisión estaba en manos de un diputado que no venía de una provincia productora de hidrocarburos o de energía. ¿Qué contestaba Duhalde? La provincia de Buenos Aires, como consumidor de energía, tiene mucho que decir. O sea, no producimos, pero consumimos. Además están explorando. Capitanich está explorando en el Chaco. Corrientes está explorando. San Juan está explorando. Van a tener que negociar no solo con los petroleros de los FIPI, van a tener que negociar con los 23, 24, creo que hasta Macri se va a meter ahí, porque son áreas consumidoras. ¿Y qué va a pasar? Y yo creo que esa discusión es una discusión por dinero, es equivalente en gravedad y en consecuencias a la de la coparticipación, porque ¿qué dicen ellos? Agarremos como ejemplo el Fondo Sojero. Sí. Aportan 4 provincias y reparten en 24. Van a querer eso, de que aporten en las 10 provincias petroleras que hay hoy 10, 11, más alguna exploradora que se va a meter de Rondón, y van a querer que la renta petrolera, ¿por qué? Porque el recurso es de las provincias. ¿Y qué es el recurso? Es tener el petróleo debajo, es tenerlo explotando, es tenerlo como reserva, es tenerlo como posibilidad de hallazgo. Y creo que ahí hay un tema que en realidad el Congreso va a ser en realidad lo más liviano. Y yo no sé si es en el Congreso, yo creo que se va a plantear después de la ley. Ahí va a venir una pelea. El Congreso va a ser lo más liviano terrible. Y ahí se va a venir y después la pelea gremial. Esa era la otra. Estas últimas, antes de viajar a Brasil, Devido estuvo reunido con los sindicalistas. Sí, que le garantizó supuestamente Roberti, el trabajo. Que es de la Federación Petroleros, es de Narváez. Antonio Casia, que es el SUPE, que son los empleados del resort residual, digamos, los del edificio de Puerto Madero, nunca dijo que haya dejado de ser menemista. Guillermo Pereira, Petroleros del Sur, que es una federación poderosísima porque agarra Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la semana pasada hizo un acto con Moyano en Neuquén, chumbándolo a Moyano para que pida la reforma de ganancias. Es decir, los gremios petroleros, no hay ninguno kirchnerista. Además, los quilombos que le han armado en Santa Cruz, con el Chaco Segovia, amigos muertos. Sí, con o sea, es un frente que yo creo que en un momento en que el gobierno está como que ha recuperado el aire porque lo tiene a Moyano decaído. El problema ahí es que quizás cuando es más fácil fijar una oposición en Macri o en el ámbito del Congreso que negociar con un opositor que es sindicalista. No, además vos sabés que yo creo que camioneros no te para el país. Te puede hacer un lío en la Panamericana pero o en la petroleros, Puerta de Falga. Pero petroleros, ¿cuántas veces ha peligrado la provisión del recurso? ¿Te acordás? Hace un año hubo un muerto, murió un policía, creo. Estos tipos son del club del salario alto.